Amados hermanos, el Señor me les bendiga grandemente. Vamos a tratar un tema llamado ¿cómo crecer espiritualmente? Sabemos que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor empieza un proceso en nuestras vidas, un proceso de santificación. Él empieza a cambiar todo, absolutamente todo en nosotros. Muchas personas van a la iglesia desde hace muchísimos años y son personas que no se les ve el cambio, porque los cambios se deben evidenciar, amados hermanos. Los cambios se deben evidenciar. Entonces, estas personas no se les ve el cambio, no cambian y llevan muchísimos años allí congregándose, no pasa nada con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Estas personas tienen una máscara de religiosidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos revela. Vamos a ver Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree muy santo o religioso y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Hay que empezar por cuidar la boca, por cuidar nuestras palabras, amados hermanos. Amén. Para que haya crecimiento espiritual, obviamente, para que haya un crecimiento espiritual debe haber un nacimiento espiritual. Esto lo encontramos en Santiago 1:18. Acá en el canal, amados hermanos, allí en el canal en YouTube, les dejé un mensaje precisamente de este tema. Muy interesante, es muy interesante cómo nacer de nuevo. Espero lo vean, Santiago 1:18. No se lo voy a adelantar porque quiero que vean el video, mis amados hermanos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida si no fue el Señor? ¿Quién nos dio vida si no fue el Espíritu Santo a través de su palabra? Amén. El que nace de nuevo evidencia lo que les estaba ya diciendo. El que nace de nuevo debe evidenciar ese nacimiento. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5:18. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no dice algunas, dice todas, son hechas nuevas. Amados, qué bendición, qué hermoso es saber que el Señor transforma toda nuestra vida, que el Señor le da un giro total, un giro no de 90 grados, de 100 grados a nuestras vidas. Esa transformación que el Señor hace desde que nosotros llegamos al conocimiento de Dios, a sus caminos, esa transformación, amados hermanos, más que transformación, es un proceso, es un camino de santificación. Eso es algo de lo que ya les he hablado antes, mis amados hermanos. Discúlpenme un segundito, está un poquito afectada de la garganta. Ahora, mis amados hermanos, hay algo que estorba el crecimiento espiritual. Hay algo que lo estorba. Ya lo habíamos visto, que es la religiosidad, ¿cierto? Es la religiosidad lo que estorba nuestro crecimiento espiritual. La religiosidad o la hipocresía, porque el Señor a esto le llama hipocresía. Amén. En los tiempos de Jesús fue una realidad bastante fuerte por la hipocresía religiosa, así le llamaba el Señor, hipocresía religiosa. Jesús vio que los líderes judíos de la época eran personas que no tenían un conocimiento de la salvación de Dios, sino un conocimiento religioso de Él. O sea, solo conocían Biblia, solo conocían las Escrituras, pero no tenían un encuentro personal con el Señor, no tenían una relación personal con el Señor. Amén. Sino que tenían un conocimiento religioso, solo Biblia, a eso se le llama logo, eso es logo, solo palabra. Amén.
Bueno, miremos algo acá. Ellos tenían un conocimiento religioso, solo letra, solo Biblia de él. Y esto esto les impedía a ellos conocerlo a él, amados hermanos. Es que ellos mismos no lo pudieron reconocer cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Si conocían las Escrituras, ¿por qué no lo conocían a él? O sea, cuestionémonos esto, amados hermanos, porque la palabra de Dios es para que nosotros nos miremos nosotros mismos, no para que nosotros estemos mirando a otros, sino que nos miremos nosotros mismos y examinemos qué es lo que está pasando, porque es que no hay un crecimiento espiritual en mi vida. ¿Por qué no hay ese crecimiento espiritual? ¿Por qué, amados? Porque hay religiosidad, porque no hay un cambio en las vidas, y esos cambios deben venir desde adentro. ¿Y saben por qué no hay esos cambios, amados hermanos? Pasetiro kushumunene de kasono somo quizá. O teresonoro sotolo shokosha manarakis. O que teresotolo shokotolo shokosha manaraks. O botelesonere shotoro shoko abas. Telesonere kas. O bedere kotele samanalai. Amados hermanos, me lleno de emoción con esto y el Espíritu Santo viene y habla a mi corazón y dice que la religiosidad y el orgullo van cogidos de la mano, y esto es lo que no te ha dejado crecer a ti, varón, a ti, varona, es lo que no les ha dejado crecer espiritualmente, mis amados hermanos. La religiosidad, mucha letra, mucha Biblia, pero del Espíritu nada, mis amados hermanos. Toda esta religiosidad va de la mano, como dice el Espíritu de Dios en este momento, van agarraditos de la mano, pero con el orgullo, no van de la mano con Jesús, no van de la mano con el Espíritu Santo, no, es Biblia y orgullo, o sea, letra y orgullo, eso se llama religiosidad. Amén. Bueno, lo dijo el Espíritu Santo. Él cambió aquí un poquito del tema como yo lo traía. La palabra de Dios habla fuertemente de aquellos que profesan la piedad, amados hermanos. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Imagínense, a estos evita. Amados, qué pereza, de verdad yo digo qué pereza que el Señor tenga que decirnos a nosotros, mira, evita que el hermano, o por lo menos nosotros los tenemos como hermanos, ¿cierto? Evítalos, pero si el Señor lo dice, amado hermano, amada hermana, hay que hacerlo. Por el bien de nuestra vida espiritual, hay que hacerlo. Lo que el Señor dice, eso es lo que nosotros hacemos. Amén. Vamos a leer por acá en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leamos desde el 1 para que entendamos mejor. Hubo un pequeño cambio acá y eso me puso un poquito nerviosa. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Encontramos, como siempre, un título. Me fascina, me encanta recitarlo. Dice: carácter de los hombres en los postreros días. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Los hombres amadores de sí mismos, amados hermanos, son ególatras, se aman demasiado a ellos mismos. Eso también es idolatría. Esto es una forma de idolatría, no solamente lo que tenemos por allí o lo que tienen, yo no, lo que tienen por allí colgado, una imagen, no sé, un escapulario, bueno, no solamente eso es idolatría, también es idolatría el amor, tanto amor propio, o sea, egolatría. Son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y esto sí que hay, amados, calumniadores, impresionante. Y en el mismo pueblo de Dios, lo tengo por experiencia.
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, aman más los deleites que a Dios. Y están profesando la palabra de Dios, están profesando ser cristianos. Hay que poner cuidado con esto, mis amados hermanos. Estamos en un tiempo peligroso, estamos en tiempos, en los postreros tiempos, amados hermanos. Por eso el Señor nos está advirtiendo todo esto. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A estas personas evítalas, amados. Cuando llegue alguien a estar murmurando de otro siervo de Dios, evítalos. La misma palabra de Dios nos la está enseñando, y si la palabra de Dios nos lo enseña y tenemos el Espíritu Santo y no somos hipócritas ni somos religiosos, amados, vamos a obedecer. Amén. Evita estas personas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Por diversas concupiscencias, amados hermanos. Amados, ¿saben qué quiere decir concupiscencias? ¿Saben qué quiere decir esto, amado? La palabra concupiscencia quiere decir que son personas amadoras, muy amadoras de lo material y muy amadoras de la parte sexual. Les gusta el desorden sexual y aman demasiado las riquezas. Amén. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Los hombres de los postreros tiempos, amados, resisten a la verdad, no pueden escuchar la verdad, no quieren, no les interesa la verdad. ¿Y quién es la verdad, amados? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ya están reprobados, amados hermanos, en cuanto a la fe. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ay, amados, imagínense esto. Pero tú has seguido mi doctrina, tú, amado hermano, amada hermana, mira, llega el tiempo de la recompensa. Mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Qué lindo. ¿Qué ministro de Dios no ha pasado por persecuciones y por padecimientos? ¿Qué ministro de Dios no los ha pasado? La palabra de Dios nos revela tantas cosas, amados, que me hace suspirar, de verdad me hace suspirar. En Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántas persecuciones tú, varón y varona de Dios, has sufrido? ¿Por cuántas cosas has tenido que pasar para estar acá? Yo apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Francis Monsalve, ¿por cuántas cosas me he tenido que pasar para estar acá parada, hablándote, llevándote la palabra de Dios? ¿Por cuántas cosas me he tenido que pasar? ¿Por cuántas persecuciones? ¿Por cuántas cosas me he tenido que pasar? Igual tú, varón y varona de Dios, sé que muchas cosas han tenido que pasar, muchas. Pero por todo le damos gracias a Dios, y de todas el Señor nos ha librado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú varón, tú varona, pero persiste tú en lo que has aprendido
Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién tú has aprendido, amado hermano, amada hermana? Del Señor. Porque has tenido ya una relación personal con el Señor, ¿verdad? Y si no, entonces vamos a crecer más en el conocimiento de Dios. Amén. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren algo acá, amados hermanos, miren cómo el Señor nos va llevando por un trayecto de crecimiento espiritual. Y Él dice por acá, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Debemos de tener un conocimiento de la palabra de Dios, sí, pero tenemos que tener ese conocimiento unido con una relación personal con el Señor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿Qué es redarguir, hermanos? Es enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis amados hermanos! La palabra de Dios. Yo me gozo mucho en la palabra de Dios y la miro y vuelvo y la miro, porque siempre estoy haciendo lo mismo. Mirando, observando, aprendiendo lo que la palabra de Dios me quiere enseñar, y es el Espíritu Santo quien me ha convencido, quien me lleva. El Espíritu Santo me lleva por la Biblia así, con muchos versículos bíblicos, conociendo las Escrituras. Esto es crecimiento espiritual, amados hermanos. Otro comentario de Jesús acerca de los religiosos, Mateo 23:27 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, porque por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Fuerte la palabra de Dios. Es muy fuerte, mis amados, pero la palabra de Dios es real. ¿Qué podemos hacer? La estamos viviendo. El que ha crecido en la palabra de Dios sabe que la vive. Nosotros la vivimos y el Espíritu Santo después nos revela lo que vivimos, por qué la vivimos, por dónde pasamos, cómo pasamos, y nos da la palabra exacta a todo el proceso por el que hemos estado pasando. Amén. ¿Qué es crecimiento espiritual, amados hermanos? Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer. Amados, hay algo. A veces se me pega la lengua. Tengo problemas con la R. Se me pega. ¿Ustedes han notado eso? Ah, no. Entonces pongan un poquito de cuidado para que se rían un poco. Segunda de Pedro 3:18. ¿Vio? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Alabado sea Dios, alabado sea el que vive y habita en la eternidad. Madurar es tener cambios reales, pero no superficiales, amados. Madurar es tener un cambio interno, desde lo interno. No en lo superficial, sino en lo interno. Eso es madurar espiritualmente, mis amados hermanos. Proverbio 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados, hay que guardar el corazón. Yo siempre les repito lo mismo, porque es que todo viene del corazón. Hasta las guerras vienen del corazón. ¿Algún día pararán las guerras? No. Mientras el Señor no pare esas guerras desde el corazón, eso no puede parar, porque esto viene desde nuestro corazón. Sí, amados, si viene un tropiezo para alguno de ustedes, para alguno de nosotros, amados hermanos, si viene un tropiezo, si cayó, se los he repetido y se los voy a seguir repitiendo. Si usted cayó, párese, siga caminando, péguese a la mano de Dios, aférrese a la mano de Jesús y siga caminando. Porque duro es de parte del que viene el tropiezo, no el que tropieza, sino que ay, para el que nos hace tropezar de una u otra forma. Amén. Crecimiento. Algo por acá. Estas son mis notas que siempre les traigo. Dedicar tiempo y estudiar
la Biblia para llegar a ser conocedores de la verdad, amados. Hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que profundizarla. ¿Sí ven? Para que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. Si tú no conoces Biblia, si tú no lees la palabra, si tú no la conoces, ¿cómo el Espíritu Santo te la va a revelar? Estoy mirando que por aquí está mi hijo. El Señor nos revela la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo, y podemos tener comunión. Leyendo la palabra de Dios podemos tener comunión. Miren qué lindo esto, amados. Podemos tener comunión y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es madurez. Cuando hay madurez espiritual, empezamos a ver las cosas diferentes. Esto es otra cosa, amados hermanos. No solamente podemos tener, cuando tenemos crecimiento en la palabra de Dios, cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios, cuando hay una transformación desde adentro en nuestro corazón, somos genuinos, conocemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela, nos lleva a toda verdad, porque ya conocemos las Escrituras, porque las estamos leyendo, porque las estamos profundizando, porque las estamos estudiando. Entonces el Espíritu Santo nos revela todo esto. Allí empezamos también a tener, a través de la oración, a través del ayuno, una relación con Cristo. Tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y también hay algo muy especial, y es que cuando tenemos madurez espiritual, amados hermanos, entonces ya las cosas nosotros las vemos diferentes. Primero alguien venía y nos ofendía, y nosotros, decaíamos, el espíritu nuestro decaía, las emociones, todo decaía. Antes, cuando no conocíamos del Señor, ni teníamos madurez espiritual. Cuando tenemos madurez espiritual, miramos al que nos trajo el agravio, miramos al que nos está ofendiendo y ya decimos, wow, lo que esta persona tiene en el corazón. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ya no tenemos por qué sorprendernos de lo que otros nos digan, ¿no? Lo que el otro dice, lo que tiene en su corazón, eso tiene que expresar. Si el otro está haciendo por ahí sus barbaridades, amados, el Señor tiene que sacar del corazón del otro lo que tiene en su corazón. Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos ofendidos por todo. Eso es crecimiento espiritual, conocer las Escrituras, tener una relación personal con Cristo, que el Espíritu Santo nos revele la palabra y mirar a los demás ya de forma diferente. No ofendernos por lo que el otro dice, sino mirar lo que hay en su corazón. Amén. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios porque Él siempre nos va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él siempre nos está enseñando, Él siempre nos está creciendo, haciendo crecer. En la gracia debemos de crecer, en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, que es crecer en la gracia, amados hermanos. Es incrementar nuestro conocimiento de Dios y el poder de la gracia, o sea, experimentar esa plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestros corazones, experimentar esa plenitud que el Espíritu Santo deposita en el corazón de los creyentes. Es Él el que pone esta gracia en nuestros corazones. Entonces allí viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hacer morada en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy le damos gracias a Dios por esta palabra, gracias por el crecimiento espiritual que tú nos has venido dando, Señor. Gracias porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, Señor, y de victoria en victoria. Gracias, maravilloso Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de ti, Señor. Todo viene y proviene de ti, Padre, para nuestro crecimiento espiritual. Hoy te damos gracias por ello, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, como de costumbre, les amamos. Desde el Ministerio Apostólico Profético Yeshua el Salvador. Amados hermanos, no olviden suscríbanse a nuestro canal, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan los videos, compartan la bendición con otros. No permitan que se estanque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice
que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada y cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Así, amados hermanos, que a obedecer la palabra de Dios como buenos siervos de Dios que somos. Amados hermanos, les bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día. Bendiciones.